y pues hicimos una parada para comprar café, para ir al baño, para estirar la pierna. Y este lugar se encuentra en medio de la nada. Ya están los baños, ya tienen dulces, papitas, agua, coca. Son las 8:30 de la mañana y hemos llegado a Abu Simbel. Hicimos alrededor de 4 horas. ¡Qué emoción! Fíjense, vamos a conocerlo. Bueno, pues nos encontramos aquí en Abu Simbel, que es un sitio arqueológico al sur de Egipto, casi en frontera con Sudán y a un lado del lago Nasser. Y bueno, este sitio alberga dos grandes templos. Uno es el de Ramsés II, que es este que está detrás de mí, y el otro es el de su esposa Nefertari. Y ambos fueron construidos en el siglo XIII a.C. Y bueno, este templo o este monumento que se hizo Ramsés se lo hizo a sí mismo para demostrar su poderío ante los nubios de aquí, del área. Este monumento lo movieron y lo tuvieron que mover pieza por pieza, subirlo un poco más para que se pudiera salvar y pudiéramos admirar esta colosal obra de arte que hizo Ramsés II. El desplazamiento de estos templos fue un logro de la ingeniería moderna y la conservación del patrimonio mundial. Y bueno, para crear estos monumentos se tardaron nada más 20 años. Si me preguntan si vale la pena viajar 4 horas de ida y 4 horas de regreso en un día para visitar este lugar, les diría que absolutamente sí. El templo de Ramsés II en Abu Simbel es una de las joyas más impresionantes del antiguo Egipto. Ubicado al sur del país, cerca de la frontera con Sudán, este templo fue construido hace más de 3000 años. Este faraón, conocido por sus ambiciosas construcciones y sus victorias militares, diseñó el templo no solo para honrar a los dioses, sino también para inmortalizar su poder y presencia. La fachada del templo es imponente. 4 colosales estatuas de Ramsés II de unos 20 metros de altura custodian la entrada. Estos gigantes de piedra representan al faraón como un dios y son la primera vista que impacta a cualquier visitante que llega a Abu Simbel. Justo entre las estatuas, la entrada lleva a una serie de salas y cámaras decoradas con intrincados relieves que narran la vida y logros del faraón. Una de las características más fascinantes del templo de Ramsés II es su orientación astronómica. 2 veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre, los rayos del sol penetran el templo y alcanzan el santuario interno, iluminando las estatuas de dioses y de Ramsés, quien es representado como un dios más. Esta alineación es una maravilla de la ingeniería y demuestra el avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios. En los años 60, debido a la construcción de la presa de Asuán, el templo fue trasladado piedra por piedra a una nueva ubicación para salvarlo de quedar sumergido. Este ambicioso proyecto internacional permitió conservar la joya histórica que sigue cautivando a viajeros de todo el mundo. El templo de Abu Simbel es mucho más que una obra arquitectónica, es un símbolo eterno del poder y la grandeza del antiguo Egipto.
Acá está el de Ramsés y de este lado está el de Nefertari. Y bueno, aquí tenemos el templo de Nefertari, que Ramsés también se lo mandó construir porque era su esposa más amada. Él tuvo 14 esposas. El templo de Nefertari en Abu Simbel es una joya única dedicada a la gran esposa de Ramsés II, la reina Nefertari. Construido hace más de 3000 años, este templo es uno de los pocos en toda la historia de Egipto antiguo erigido en honor a una reina. Ubicado junto al majestuoso templo de Ramsés II, el templo de Nefertari refleja el profundo amor y respeto que Ramsés tenía hacia su esposa favorita. La fachada del templo es impresionante. 6 estatuas gigantes, 3 de Ramsés y 3 de Nefertari, nos dan la bienvenida. Lo notable es que las estatuas de Nefertari son casi del mismo tamaño que las de Ramsés, algo inusual en el arte egipcio, donde los faraones solían ser representados mucho más grande que sus acompañantes. Este detalle demuestra la importancia que Nefertari tenía para Ramsés y la reverencia con la que era vista. Al interior, el templo está decorado con escenas que muestran a Nefertari realizando ofrendas a las diosas Hathor e Isis. Hathor es la diosa del amor y la fertilidad. Es la patrona del templo y se representa en el santuario principal. Los relieves están llenos de detalles, desde las joyas y las vestimentas de la reina hasta los símbolos de poder y divinidad. Este templo también fue trasladado piedra por piedra en los años 60 junto con el de Ramsés para salvarlo de las aguas de la presa de Asuán. Gracias a este esfuerzo, hoy podemos admirar el templo de Nefertari como un tributo eterno al amor y a la devoción en el antiguo Egipto. Wow. Una de las cosas que no tienes que hacer es preguntar los precios. Si no, vas a comprar y estás dispuesto a negociar. Si no, vas a tener una fila de vendedores que te van a perseguir.